Buenas noches, buenos días y buenas tardes para quien ve este video. En estos momentos vamos a proceder a realizar preguntas a mis compañeros. Somos del grupo 6. Empezamos con el compañero Joe Denis. Compañero, ¿a qué denominas realismo y qué plantea? Buenas noches, compañeros y docente. Nosotros denominamos el realismo como la capacidad de la cosa que tiene de existir, ¿no? Y entonces, utilizado el autor Huanca, 2020, que a su vez usa como base a Santo Tomás para hablar de que el realismo tomista, ¿no? Descubre el orden, porque propio de la sabiduría, el orden y conocer el orden. O sea, y también la nociología atomista parte de la existencia de la realidad, que existe el ser y podemos conocerlo de vanas maneras, o sea, con medio de nuestros sentidos. ¿Cuál es la idea central de todo ello? Que el realismo afirma que el ser existe y que nosotros tenemos la capacidad para poder conocerlo por medio de nuestros sentidos, en pocas palabras. Entonces, la opinión que tengo es de que nosotros no, digamos, el ser en sí existe porque es, pero nosotros tenemos la capacidad de conocerlo por medio de nuestros sentidos. Bien, el compañero Joe Denis nos habla del realismo, que es la noción de la realeza. Para la compañera Ángela María, compañera, para ti, ¿qué es, a qué denominas el realismo? Ok, bueno, para mí, según las filosofías humanas, podemos definir que el realismo de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero todas coinciden en que es el realismo. Desde mi punto de vista, el realismo es algo filosófico, es una reflexión sobre la razón de ser, ¿no? Que puede ser verdad o fantasía, todo se puede analizar definitivamente, una representación objetiva de la realidad basada más que todo en la observación de aspectos cotidianos de la vida de la época, ¿no? El realismo para mí es la tendencia a presentar las cosas como realmente son, sin adornos y sin idealismos, ¿no? El realismo más que todo se trata de cómo vemos las cosas, tanto materiales como espirituales, presentándonos la realidad más dura, lo que significa no idealizarla, sino afrontarla, por más brutal que sea, ¿no? Así se puede también argumentar que el pensamiento realista se centra en la creencia de que los objetos materiales tienen existencia propia, independiente de las relaciones humanas, pero teniendo en cuenta más que todo lo que viene a ser su influencia, ¿no? Eh, el realismo a una reflexión filosófica que defiende la existencia de la materia como verdadera e independiente de la mente del sujeto es lo que menciona Díaz, 2018. Esto significa que cada objeto existe independientemente del sujeto de que lo analiza y del contexto que lo percibe, ¿no? Asimismo, Gessen en 1956 plantea tres tipos de realismo, ¿no? El primero, el realismo ingenuo, que viene a ser la percepción de las cosas tal y cual son. El segundo es el realismo natural, los objetos responden a la percepción. Y finalmente el realismo crítico, todas las propiedades y cualidades que se perciben de los objetos tienen origen a nuestra conciencia, ¿no? Eso es como yo puedo definir lo que viene a ser el realismo, compañeros. Bien. Para la compañera María Teresa, ¿cuál sería su opinión en cuanto al realismo? María, tu micro, perdón. Ay, gracias. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, respondiendo a la pregunta, para Haya 2022, el realismo se refiere a los hechos reales y palpables que afectan al ser humano. Haya también nos dice que al analizar el libro Powell, que señala que los gobiernos son los llamados a gobernar ajustándose a las realidades externas e internas de un país, exige al gobernador sobre las bases legales y las máximas de la experiencia, aunque esto no satisfaga a todos. También nuestro autor Moreno 2019, a través de un recorrido por la historia del realismo, nos explica que a través de la observación y la experiencia confirma la existencia de las cosas, de forma que si el individuo no tiene conocimiento de las cosas que está percibiendo a su alrededor, no se podía considerar real.
lo cual hoy en día se va a considerar pues una limitación, ¿no? Para ellos. También podemos decir que, y considero en mi opinión que el realismo ha ido evolucionando desde su origen, que si bien en un principio el hombre daba nombre a lo que percibía a través de sus sentidos y después daba nombre a lo divino o desconocido, tuvo que llegar un momento en que la imaginación del ser humano fue capaz de concebir y que había cosas, hechos y sucesos que aunque escapen de los sentidos, podemos observar de cierto modo sus efectos o influencias. Y este pequeño atisbo de realidad es suficiente para considerar su existencia. Bien, nuestra compañera María Teresa nos habla del realismo, que es la confirmación de percibir las cosas reales. Para ti, compañera Thalía, ¿a qué denominas el realismo y qué plantea? Bueno, buenas noches, compañeros. Por lo particular, yo considero que realismo o lo denomino que todo lo que existe, es decir, por lo general, todo lo que existe no dejaría de existir si yo dejara de existir. En el caso de la existencia no deja de existir eh, cuando una persona ya no está. Entonces, por ello se dejaría deberíamos o debemos de verlo, o creo que yo debería de verlo o deberían considerar que la existencia netamente es materialista. El realismo es material, lo veo así, eh, muy particularmente a lo sujeto, a la presencia de un objeto, que sería la contraparte de un idealismo. Bien, entonces entendemos de que el realismo es la confirmación de lo que podemos percibir en cuanto a la realidad, en cuanto a las cosas. Bien, pasamos con la siguiente pregunta. Compañero Joe Denis, ¿de qué forma podemos contrastar con el idealismo? Bueno, el idealismo es pensar que el sujeto construye los objetos desde el conocimiento, según Heidegger, lo que hace que tenga dudas acerca de cómo sea la realidad de la cosa en sí. El realismo, en realidad, parte de las cosas que ya están constituidas y de allí podemos nosotros conocerlas a través de nuestro sentido, de nuestra capacidad para entender y conocer y ello nos permite aprender, ¿no? Saber quiénes son. Entonces, además de ello, Bernaus, 1997, habla que el realismo y el idealismo son concepciones opuestas, ¿no? Ya que mientras, o sea, la primera existe de los objetos, ¿no? Como decía una compañera, parte de la realidad de la cosa material, ¿no? El objeto. Y la segunda parte, parte de la existencia de las ideas. O sea, el idealismo, pues parte de la concepción que yo tengo de la cosa que está ahí. Ese es el idealismo, o sea, que la cosa existe porque la puedo conocer, en pocas Ya, palabras. Entonces, eso se contrapone contra el realismo que, como hemos visto, es que esa cosa tiene existencia porque existe, bien. en ese aspecto. Para nuestra compañera Ángela María, para ti, compañera, ¿de qué forma podemos contrastar con el idealismo? Ok, bueno, para mí el idealismo más que todo es una escuela filosófica, ¿no? Que dice que la realidad es de naturaleza mental o también espiritual y que la materia es una ilusión o construcción de la mente, ¿no? A diferencia del idealismo, se puede adoptar también la perspectiva realista, según la cual la realidad existe independientemente de la mente y de la materia, es una entidad objetiva y concreta, ¿no? Además, el idealismo se puede oponer en varios puntos. En la experiencia sensorial, por ejemplo, la realidad que experimentamos a través de nuestros sentidos es concreta y parece existir independientemente de nuestra perfección. Por ejemplo, podemos tocar un objeto y sentir su textura, lo que sugiere que el objeto tiene una existencia objetiva definitivamente, ¿no?
En cuanto a lo que viene a ser la ciencia y la observación empírica, la ciencia se basa más que todo, como mencionaba, en la observación empírica y la medición de fenómenos objetivos, ¿no? Lo que sugiere que la realidad es objetiva e independiente de nuestra mente, ¿no? Viene a ser un argumento casual, según el idealismo, la mente es la causa más que todo de la realidad, pero esto plantea que la pregunta, más que todo, ¿qué causa la mente, ¿no? Más que todo esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que causa la mente, ¿no? Si todo depende de la mente, entonces yo creería que no existe una explicación satisfactoria del origen de la mente y de su capacidad para crear la realidad, ¿no? Eh, más que todo, eh, eh, más que todo la existencia de otras mentes, eh, si la mente es la única realidad y la materia es una ilusión, entonces no hay una explicación satisfactoria para la existencia de otras mentes fuera de la nuestra, ¿no? Sin embargo, la realidad cotidiana sugiere que existen otros sentimientos independientes de nosotros, lo que demuestra que la realidad es objetiva y no depende de nuestra mente. En resumen, lo opuesto, podría decir, al idealismo, debe ser más que todo la perspectiva realista, según la cual la realidad existe independientemente de la mente y la materia en una entidad objetiva y concreta, ¿no? Y el idealismo también se puede argumentar sobre varios puntos, como la experiencia sensorial, que es lo que les mencionaba, la ciencia y la observación empírica, ¿no? La argumentación de la casualidad y la existencia de otros sentidos. Eso podría yo definir en lo que viene a ser eh, cómo contrastar con el idealismo. Bien. Para la compañera María Teresa, ¿cuál sería su opinión en cuanto al idealismo? Bueno, es muy importante, ¿no? Tenemos ideales, tenemos sueños, tenemos deseos, pero muchas veces la realidad, el escalar, nos obliga a tomar decisiones difíciles. Nos dice Aya en el 2022, opina sobre las vivencias de Powell y señala que el idealismo es una de las que mueve al ser humano, haciendo referencia a sus ideales, que dentro del libro Powell nos explica y se refiere a las defensas de los derechos humanos como un ideal supremo del Estado, haciendo hincapié que se debe buscar un equilibrio entre el realismo y el idealismo. Y este equilibrio es muy delicado para mí, pero hay, bueno, lo que nosotros tenemos que saber, que tenemos que tener un equilibrio en todo caso, ¿no? Para poder nosotros contrastar y llegar a poder superar el ser humano todo aquello que se nos presente en nuestra vida también. Eso es lo concreto. De acuerdo. Eh, y bueno, para culminar con nuestra compañera Talía, para ti, compañera, ¿qué es el idealismo? Según el idealismo, lo que yo puedo contrastar es eh, todo lo contrario de realismo, en el que afirmamos que los seres que existen o que el ser general solo son ideas, es decir, toda la materia o toda viene de, eh, por lo general, la idea netamente ya es todo lo contrario imaginario, todo lo que imaginamos puede existir, es decir, puede ser accesible a todos los seres humanos, puede ser accesible hasta los mismos dioses que ya vienen de décadas y darle a toda imaginación hacerlo real, que exista muy particularmente a lo que es un objeto objetivamente.